Hola, ¿cómo estamos? Pues siempre va a ser un placer hablar de cosas que es alimento para el espíritu. Entre ellos están los cuentos, porque eso nos da la oportunidad de un acercamiento hacia poder echar a volar la imaginación, más cuando se lo estamos contando a un niño. Por medio de los cuentos se mandan valores, se manda esa unión que se hace, ese puente de comunicación que se hace entre toda la gente, pero más importante entre los niños. Ahora me gustaría comentar esos cuentos de Navidad que hay muchos niños y muchos adultos también que les gusta escucharlos, que les gusta oír y más en estas fechas navideñas, en estas noches de frío, en las que uno se acuesta temprano y siempre es muy satisfactorio estar oyendo a personas o inclusive se puede hacer en la sala, se puede estar platicando todos estos cuentos y la gente guarda silencio. La gente los escucha porque hace que su imaginación se proyecte a todos esos ámbitos donde lo mágico puede ser posible. Estos cuentos de Navidad que nosotros siempre contamos y que ya no lo sabemos, porque todo el mundo ya sabe todos los cuentos, porque nos han contado de generaciones en generaciones y hemos estado pues al tanto de todos ellos y sin embargo siempre nos gusta que nos los vuelvan a repetir, porque es algo tan bonito. Por medio de los cuentos se enseñan tantas cosas. Fíjense en que comúnmente, pues, conocido como esos cuentos de Navidad, con esos cantos de Navidad, con esos villancicos que ya habíamos estado viendo. Aquí es una novela corta escrita por el británico Charles Dickens, que publicada originalmente en Chapman el 19, el 19 de diciembre de 1843. Fíjense en estos cuentos desde cuándo se vienen arrastrando y sin embargo traen todo una trama, cuentan la historia, pues realmente de un hombre avaro que él era egoísta llamado Ebenezer Scrooge y en su conversión tras de ser visitado por una serie de fantasmas en la Nochebuena, va a ir comentando esa redacción y esa difusión del libro. Fíjense en que tema que se hizo en esta novela, cuentos de Navidad y viajes a través del tiempo, todo va a estar ambientado en Londres, en esos climas fríos y en idioma en inglés. Aquí vamos a ir viendo cómo esta trama en la época victoriana en la que se lleva a cabo este libro, la redacción y difusión del libro se lleva a cabo durante toda esa época en la que va a prevalecer esa nostalgia, esa sensación que se da de esas eh, por volver a recordar todas esas tradiciones antiguas. Y aquí se va a ir plasmando en el que comenzaba a introducirse pues todas las costumbres de los arbolitos de Navidad, como yo les había comentado. Esta variedad de conceptos y publicaciones van a influir mucho en Dickens al momento de redactar su obra, aunque destaca su experiencia pues de las cosas que él imaginaba de su infancia, su simpatía por los pobres y varios relatos navideños y cuento de hadas. Acuérdense cuando platicamos de las hadas, de dónde vienen. Acuerdan que dijimos que llegan de Francia, ¿verdad? Cuando llegan a los celtas, cuando ya estaban todos los gnomos, todos los duendes, todo lo del bosque, todo esa magia que tienen los bosques, llegan las hadas, ¿sí? Porque ellas quisieron ir a Grecia, pero ahí estaban las ninfas y no les permitieron llegar y entonces ellas se van con los celtas y ahí no son muy amigas, pero se reparten como criaturas del bosque. Pues aquí Carlos Dickens vuelve a comentar todo esto y a grandes rasgos se puede considerar relato realmente como una condena a la avaricia, que ese es el tema. El tema, aunque también es posible que se hagan otras interpretaciones y sus atribuciones en una forma contemporánea al celebrar la Navidad, pero el tema es la avaricia. En esta forma de
y en esa época cómo se va integrando toda la familia y las festividades, especialmente en todo el Reino Unido, ¿sí? Y en Estados Unidos. Ha mantenido su popularidad en el transcurso del tiempo. Desde entonces ha sido traducida en diversos idiomas y adaptada en varios medios, tanto en el cine como en el teatro o en la televisión. Y todo esto es lo que nos va haciendo. Los antecedentes del escritor Charles Dickens, que nace en 1812 en el seno de esa familia de clase media, que atraviesa pues dificultades financieras, económicas, como consecuencia pues del derroche de su papá. Sin embargo, su situación se agravó con el encarcelamiento de este último, o sea, su padre, que fue en 1824 en Massachusetts, una cárcel situada en Londres. Charles, por lo que en aquel entonces tenía apenas 12 años, se vio obligado a empeñar su colección de libros, abandonar la escuela y comenzar a trabajar en una fábrica sucia e infestada de ratas, en la que se producía un betún para los zapatos. Esa pasta con la que boleamos los zapatos, él trabajaba en una fábrica de esto. Y entonces aquí vamos a ir viendo cómo ese cambio radical de la vida le va a producir una profunda ira social y personal que influyó en gran medida a manera de que va a ir escribiendo perspectivamente de acuerdo con la biografía de Michel Slater, que es el que comenta durante toda esa época victoriana, la celebración navideña, tuvieron un auge importante. Por ejemplo, la reina Victoria y el príncipe Alberto extendieron toda esa tradición del árbol de Navidad que yo ya les he comentado en la Gran Bretaña en el siglo XVIII, mientras que en el comienzo del siglo XIX todos los villancicos van a recobrar todo ese nivel de relevancia que había perdido a lo largo de varios años, sumándose a lo anterior ciertas obras literarias escritas por diversos escritores, aunque la predilección de Dickens por los festejos navideños van a hacer el texto publicado en 1835 y luego renombrado como su obra. Lo cierto es que fue el primero en abordar esa tradición navideña inglesa en la literatura. Cierto que el material le sirvió de inspiración para producir su propia novela. Por ejemplo, coincidió con el punto de vista de Washington Irving en el libro que él escribe en 1819 y que va a ir haciendo alusión a toda esa nostalgia que se tiene de la Navidad pasada como medio para recuperar toda esa armonía social que se había perdido en toda esa época contemporánea. De manera similar tomó la referencia a algunos cuentos de hadas, que a su opinión eran relatos de conversión, y como ensayos y autorías. Otros textos navideños procedentes de Dickens que tuvieron influencia en Christmas Carol, de acuerdo con el profesor de literatura Paul Davis, dice, por ejemplo, el relato difundido en El reloj de Maes. Y así vamos a ir viendo todos esos factores que van contribuyendo a esto. En el cuento de la Navidad, Christmas Carol está ambientada en esa ciudad de Londres durante un día frío, desapercibible y cortante con la niebla, la Nochebuena. Esta contractura está en 5 capítulos denominados estrofas. Esas estrofas van a ir marcando el pasado, el presente y el futuro, con Ebenezer Scrooge, un anciano avaro, egoísta, que despreciaba todo lo que estaba relacionado con la Navidad. La primera estrofa habla del espectro de Marlene. Comienza 7 años después de la muerte de Jacobo Marlene, el socio de Scrooge. Se describe a Scrooge como un trabajolico solamente interesado en ganar dinero, duro y agudo como un pedernal que ningún eslabón lograba jamás sacarle una chispa de generosidad, secreto, reprimido y solitario como una ostra cuya personalidad le impedía, por ejemplo, aceptar la invitación de su sobrino para ir a cenar con él y su familia un 25 de diciembre o realizar donativos para los pobres. Esa Navidad lo van a visitar los espíritus de Marlene, que le hace ver al anciano las consecuencias de su avaricia, de su egoísmo, representando en una larga y pesada cadena hecha de arquillas para dinero, tanto llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y compra-venta y pesadas talegas de acero,
que arrastraba consigo indefinidamente. Su antiguo colaborador también le advierte del arribo de otros 3 fantasmas que van a llegar esa misma noche con el fin de evitar un destino como el mencionado anterior. Las apariciones de esos 3 fantasmas en Navidad son los hilos conductores de la trama de las siguientes 3 estrofas. Scrooge debe acompañar a cada uno de esos espectros a evocar momentos de su infancia, de su juventud o del primero, entre los cuales va a incluir el encuentro con su hermana Fan, que murió joven tras de dar a luz a una fiesta navideña organizada en su antiguo jefe con el señor Freising. Estas etapas van a ir caracterizando su amabilidad y su inocencia. Otros, los encuentros que le van a permitir conocer la situación de la pobreza en la que se encuentran los que viven cerca, inclusive su familia y su empleado Bob Crafting, cuyo hijo más pequeño Tim está gravemente enfermo, y la forma en que el sobrino celebra la fiesta decembrina. No obstante, esa visión de su muerte tras una vida solitaria, malvada y tacaña, que le lleva a reflexionar y a cambiar de actitud, de una forma que hará el honor a la Navidad en el corazón y procurará mantener ese espíritu a lo largo de todo el año. La novela finaliza en la estrofa en la que Scrooge despierta en su habitación el día de Navidad, convirtiéndose ya en un hombre generoso, amable, ávido de celebrar las fiestas con los demás. Tras de acudir a la cena con su sobrino, va a brindar un donativo considerable a todos los pobres, va a aumentar el sueldo de Kreis, el que era el contador, ofreciéndole pues ese apoyo para que el cuidado del pequeño Tim se revele como no volver a tener trato con aparecidos, pero de aquí en adelante vivió bajo los principios, la abstinencia total, y siempre dijo él, el que sabía mantener el espíritu de la Navidad como nadie. ¿Qué les parece este cuento? No tenemos tiempo de seguirlo contando, de seguir analizándolo, pero qué bonitos son todos los cuentos, y más cuando nos hablan de esos cambios que pueden tener las conductas del ser humano, y más cuando hacen felices a la gente que está alrededor, a los niños. Y a los niños les encanta ver todos estos eh, eh, pues experiencias por medio de un cuento, y más cuando se los cuenta su papá o su mamá. Eso es inolvidable, y en el recuerdo de esos niños siempre estará en su mente un cuento de Navidad. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos el próximo año contando cuentos.